Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en RTP Mundo para seguir comentando, analizando lo que sucede en el mundo. En este caso, tenemos que trasladarnos a un país que nos está dando muchísima atención ahora. Es un país que ha saltado al ojo del ojo público cuando veíamos que un país, la transformación de un país que durante gran parte de su historia, especialmente su historia moderna, era un país normal, con un índice de homicidios, índice de criminalidad relativamente normal, digámoslo en ese caso, índices muy bajos. A partir de hace un par de años, o unos 3 años por lo menos, el narcotráfico y la criminalidad han empezado a aumentar de manera dramática, a tal punto de generar un escenario de inseguridad absoluto que ha repercutido en el resto de la región. Recordarán ustedes cuando fue asesinado un candidato a la presidencia hace un poco más de un año, cuando los periodistas unos periodistas que se encontraban transmitiendo un noticiero en vivo, fueron justamente encañonados por unos criminales que entraron al medio de comunicación, realizaron algunos disparos en el interior del medio y colocaron como rehenes mientras se transmitía en vivo a los periodistas y a los productores y a todo el personal del medio de comunicación. Y es por eso que Ecuador nos ha llamado a la atención, porque las acciones del presidente Daniel Noboa, que recordemos entró al cargo hace casi 2 años, cuando justamente se estaba avanzando un juicio político en contra del expresidente. Y finalmente se realizó una elección volando y quedó el señor Noboa a cargo del país, y pues el resto ya ustedes lo conocen, excepto la actitud que ha tomado el señor Daniel Noboa, principalmente con su vicepresidenta, ¿no? Que ese es un caso que ha llamado muchísimo la atención, de mandarla a Israel y luego tratar de destituirla a partir de un decreto cuando es una funcionaria elegida por el voto popular. Casi al principio de su mandato hubo un divorcio entre el presidente y la vicepresidenta. Y pues ese divorcio se ha hecho mucho más evidente a lo largo de la carrera presidencial de Noboa, donde la vicepresidenta tuvo que mantenerse en Israel, ¿no? Y luego en Turquía. Increíblemente, una relación que ha llamado la atención y que ha mostrado, digamos, las fragmentaciones dentro de su partido, dentro de la fórmula presidencial que se eligió en su momento. Bueno, por eso es que Noboa está tan poco tiempo en el poder, porque básicamente lo que hizo fue concluir con el mandato del presidente anterior. Entonces, ahora se ha culminado con unas elecciones que hace 3 meses dieron el resultado de estas 2 personas, que es, digámoslo así, la segunda vuelta de la segunda vuelta, ¿no? Ya hubo una segunda vuelta entre estos 2 personajes hace casi 2 años, y justamente Noboa salió presidente. ¿Será que la gestión de Noboa merece ahora que los ecuatorianos le vuelquen nuevamente su apoyo a Noboa? ¿O será que este trecho en el que el uso de los militares incluso ha terminado cegando la vida de unos niños que se encontraban jugando pelota sencillamente y fueron secuestrados, así como en las dictaduras, supuestamente tildándolos de criminales? Los cuerpitos de esos muchachos aparecieron a las semanas, justo antes de que termine el año pasado, en un episodio crudo dentro de la gestión de Noboa con los militares, ¿no? Pero bueno, este domingo nuevamente los ecuatorianos van a dirigirse a las urnas, esta vez ya para definitivamente ver cuál de estas 2 personas va a ser el próximo presidente de Ecuador. Y es este 13 de abril, más de 13.5 millones de ecuatorianos están llamados a decidir el rumbo de la nación andina para los siguientes 4 años. Entre el regreso del correísmo con la candidata Luisa González o la continuación del actual presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. González y Noboa, opuestos tanto en el espectro político como en sus formas de gobernar, se enfrentarán este domingo en el balotaje, tal como lo hicieron en los comicios de 2023. Ambos candidatos encaran un país sumido en una crisis eléctrica con una violencia criminal sin precedentes como el telón de fondo. Lo curioso
es que las encuestas, y esta última encuesta publicada el jueves, que se realizó entre el 2 y 3 de abril, indica que la candidata del correísmo y el joven Noboa estaban en un empate técnico, básicamente, a 10 días de la celebración de la segunda vuelta presidencial. De acuerdo al sondeo de Comunicaliza, González obtendría el 50.3% de los votos válidos frente a un 49.7% que la firma le otorga a Noboa, con un margen de error del 1.4%, ¿no? Por eso es que se habla del empate técnico. Se supone que esta encuesta es uno de los grandes insumos que tienen los ecuatorianos antes de ejercer su derecho al voto en el balotaje. Esto ya desde el viernes de la semana pasada no puede publicarse nuevas encuestas, una vez que ha terminado la votación según la normativa electoral presente en Ecuador. En paralelo hay otros factores que definen la recta final por la presidencia. Uno de los puntos de esta segunda parte de la carrera electoral por el Palacio de Carondelet ha sido la lucha de los candidatos por el electorado del sector indígena. La candidata de la Revolución Ciudadana fue denunciada ante el Tribunal Contencioso Electoral del país por Manuel Peñafiel, quien se identificó como adherente del partido de Noboa, que es Acción Democrática Nacional, ADN, por su presunta violencia política de género. El próximo presidente o presidenta de la Nación Andina deberá hacer frente a la peor crisis de seguridad de su historia, como lo reflejan las cifras de violencia de los 3 primeros meses de este año, que registran una media de un homicidio por hora. Esto ocurre a pesar de que desde hace un año Ecuador se encuentra en una guerra en contra del crimen organizado. Aquí algunos cuadros para ampliar el informe. Una encuesta publicada entre el 2 y el 3 de abril indicó que la candidata del correísmo y el joven político están en un empate técnico a 10 días de la celebración. De acuerdo al sondeo de Comunicaliza, González 50.3 y 49.7 para Noboa, con un margen de error de 1.43. Claramente vemos que podría ser cualquiera de los dos, ¿no? Cuando se habla de un sondeo con 1.42% de margen de error, estamos hablando que podría ser, ya sea para González, que se haga con el 51.72% de los votos, o que esté 1.42 por debajo de ese 50%, y lo propio para el 49.7 que saca Noboa, ¿no? Así que por eso se habla de un empate técnico. En la primera vuelta, recordamos, Noboa obtuvo el 44.15% de los votos válidos y González consiguió el 44%, con una diferencia de menos de 17,000 votos. Por eso, esta segunda vuelta está de infarto en Ecuador. Por eso es motivo de mucha incertidumbre, ¿no? Realmente la cosa puede estar para cualquiera de los dos. Bien, saludamos a nuestro analista el día de hoy, a quien nos va a acompañar a conocer mejor cómo se lleva adelante este tema. Está Paulo Coello con nosotros desde Ecuador, él es periodista. ¿Cómo estás, Paulo? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge Luis? Qué gusto saludarles. Lo ha resumido bastante bien la situación de acá de Ecuador, así que no hay mucho que yo tenga que aportar, pero sin duda alguna estamos viviendo momentos de incertidumbre, a pocas horas de que se lleven a cabo las elecciones. Momento de mucha angustia, mucha preocupación estamos viviendo los ecuatorianos. Son unas elecciones bastante atípicas a comparación de las elecciones pasadas por lo que se juega justamente. Han sido una campaña electoral bastante violenta, bastante agresiva por parte de ambos candidatos en redes sociales, en las plataformas digitales. Pues se han viralizado, se han publicado videos promocionales bastante agresivos, bastante violentos, y justamente esa es una de las quejas de los ciudadanos, ¿no? Porque no son justamente las dos corrientes que de Ecuador estaba buscando, que los ciudadanos ecuatorianos estábamos buscando, porque ninguna de las dos corrientes nos han brindado, pues, de alguna manera planes que nos genere esperanza para salir de las crisis que, como bien mencionaste al inicio, ¿no? Estamos atravesando una crisis de inseguridad, no de ahora, sino ya desde hace algunos años, unos 3, 4 años,
la crisis de energética también que la vivimos en el mes de noviembre, diciembre, casi también parte de enero. La crisis económica también, son varios factores pues, que atraviesa lamentablemente el país y que ninguno de los dos candidatos ha sabido resolver, ha sabido de alguna manera anunciar o generar estos planes que a nosotros los ecuatorianos nos dé tranquilidad. Más bien ha sido una campaña, como te digo, bastante violenta por parte de ambos candidatos. Y lo que nos queda ahora es resignarnos, porque ninguna de las dos corrientes, como te menciono, pues nos genera esa esperanza de poder salir pronto de estas situaciones que estamos atravesando. Efectivamente, ahora, Paul, justamente el sector indígena ha sido siempre un importante segmento que en su momento el correísmo llegó a perderlo. Los indígenas fueron un grupo revolucionario que justamente terminó divorciándose del gobierno. Al gobierno de Guillermo Lasso le fue una piedra en el zapato, básicamente con varias protestas que se generaron por parte de este sector. ¿Este sector es más cercano o cómo ha sido la relación que ha llevado Noboa con el sector indígena y cómo es, digamos, el apoyo que se ha podido ver con la candidata González? Fíjate, Jorge Luis, que pasa un fenómeno bastante interesante respecto a este tema. Ambos candidatos obtuvieron un porcentaje importante, como bien manifiestas, casi un empate técnico en la primera vuelta electoral. El tercer candidato, que fue del sector indígena, en este caso Leonidas Issa, obtuvo el 5.30%. Son alrededor de 500,000, 600,000 votos aproximadamente. Todos los estrategas políticos, todos los analistas políticos manifestaban que ambos candidatos deberían buscar ese 5%, porque casi siendo un empate técnico, ese 5% del sector indígena les podría funcionar a cualquiera de los dos. Pero fíjate que ninguno de los dos apostó al sector indígena y más bien se enfocaron en seguir captando su voto propio. No obstante, en esta última semana se definió y el sector indígena, en este caso las bases de Pachacutic, que es el movimiento indígena de acá de Ecuador, brindó su respaldo y se inclinó por Luisa González. Claramente es un movimiento social, es un movimiento de izquierda y muy difícil era que se incline, en este caso, el apoyo a Daniel Noboa. Las bases, como te menciono, hace una semana brindaron el respaldo a Luisa González de la Revolución Ciudadana, que es la candidata del correísmo, como bien señalabas. No obstante, también se ha marcado una división dentro del sector indígena porque hay algunos líderes o representantes del movimiento que se han inclinado, en cambio, a Daniel Noboa, pero el pronunciamiento como tal de las bases del movimiento indígena se han inclinado, en este caso, a Luisa González, con una condición, han manifestado con un cheque en blanco, apoyamos a Luisa González. Son 25 pedidos, solicitudes que ha hecho el movimiento indígena a Luisa González si es que llegara al poder, para sentarse a dialogar en mesas técnicas, algunas solicitudes que tiene justamente el movimiento indígena. Vamos a ver en qué termina esta inclinación del sector indígena, porque como bien mencionaste también, en algún momento el correísmo le dio la espalda al sector indígena. Hubo una disputa bien marcada, súper fuerte, pero con el pasar del tiempo, pues esa disputa se ha ido como que apaciguando y como te menciono, pues en este caso el movimiento indígena respalda la gran parte, la gran mayoría, o al menos sus bases, a Luisa González en esta segunda vuelta electoral. Esta elección de este domingo es también básicamente un referéndum a la gente, ¿no? De cómo ha sido la participación, la gestión del señor Noboa durante estos 2 últimos años. Lo que hemos escuchado acá, las noticias, digamos, que llegan, básicamente ha sido la militarización que se ha aplicado en algunas ciudades, especialmente las más complicadas. No se han escuchado casos más graves todavía de violencia que hayan salido y hayan tenido la repercusión previa de las anteriores veces que conversamos contigo.
el escándalo político con su vicepresidenta y los escándalos diplomáticos con el gobierno de México, por ejemplo, ¿no? Esas tres cosas. Y claro, el escándalo del asesinato por parte de militares a estos muchachos morenitos que estaban jugando fútbol en la calle y que fueron detenidos y asesinados. Esos 4 temas han salido. ¿Qué otras cosas se destacan de la gestión de Noboa que el ciudadano dice, no, sí lo voy a apoyar? Mira, Jorge Luis, se vive una polarización bastante marcada acá, que incluso medios de comunicación, no sé si es que esta información llegue allá a Bolivia, pero hasta medios de comunicación se han convertido en portavoces, en alfombras, literalmente, del gobierno actual, pero pasa también con otros medios de comunicación que han sido más bien estrategas políticos del correísmo. Está muy marcada, muy dividida la población ecuatoriana, sumamente marcada, que incluso te digo que hasta medios de comunicación ya se pronuncian abiertamente por qué candidato van a apoyar. Y eso pues ha perjudicado muchísimo al ambiente de todos los ciudadanos, ¿no? Porque hay mucha discusión, mucha pelea en el interno de las familias, en el entorno de los amigos, por justamente esta situación, ¿no? Si no eres del uno, debes ser obligatoriamente del otro, o si no hay esta disputa bien marcada. Y como bien mencionas, mira, yo quiero ser muy objetivo en mis declaraciones, quiero ser muy responsable con lo que diga. Al inicio de la gestión de Daniel Noboa, pues hubo una aceptación bastante importante. Tuvo la aceptación de aproximadamente un 70%, 75%. No obstante, con el transcurso de los meses, a partir del mes de junio, julio, para acá, ha venido desgastándose el gobierno, por lo que justamente mencionabas, por estos casos de corrupción, estas irregularidades, estos atropellos en contra de la vicepresidenta, el asesinato de los 4 menores de edad de las Malvinas, de la ciudad de Guayaquil, la crisis energética también. Hubo una contratación bastante extraña, otra contratación o más bien un intento de concesión a un campo petrolero denominado Sacha. Son varias irregularidades, varios atropellos que ha cometido el gobierno nacional, que lamentablemente lo que ha hecho es que ese 70% baje significativamente y actualmente tenga una aceptación del 42-43%, pero no es un voto que Daniel Noboa diga son parte de mi militancia. Es un voto que básicamente le da las espaldas al correísmo. No tiene un voto fuerte, no tiene un voto duro Daniel Noboa, como sí lo tiene el correísmo en este caso, ¿no? Y ha pasado un fenómeno bastante interesante, porque el correísmo en las 2 elecciones pasadas, en la elección de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno, no superó el techo del 35%, y todos pensábamos que no va a superar ese techo. No obstante, con esta mala gestión del gobierno actual, lo que ha hecho es que el gobierno, al contrario, suba 10 puntos y ahorita está con una aceptación del 44-45%, como te digo, casi disputándose ahí a la par con Daniel Noboa. Entonces, es una incertidumbre, como te menciono, no se sabe qué va a pasar, no se sabe quién va a ganar. Las encuestadoras también están muy divididas, apostando a cierto candidato, y no podemos creer en ninguna de las encuestadoras, porque acá nos han fallado, nos han quedado mal. Literalmente, en la primera vuelta, una de las encuestadoras daba 10 puntos por encima a Daniel Noboa por Luisa González, pero resultó todo lo contrario, resultó casi ser un empate técnico. Entonces tampoco podemos creer en las encuestadoras y se vive este ambiente de incertidumbre, de mucha angustia de lo que pase el día domingo. Perfecto. Paul, muchísimas gracias por habernos acompañado a conocer un poquito mejor el ambiente que se vive allá en Ecuador. Jorge Luis, un abrazo para todos. Gracias. Muy bien, ahí estaba Paul Coello, un periodista de Ecuador, nos ha acompañado a conocer un poco mejor de la situación previa a las elecciones. Ahí lo tienen, este domingo es definitivo, es finalmente ya para definir la persona que durante los próximos 4 años va a estar delante de esta nación.